Buenas tardes, bienvenidos a la sesión de biometría. El día de hoy vamos a ver el tema prescribir movimiento, prolongar la autonomía, por parte de la doctora Montserrat García Rosales. Adelante. Gracias. Buenas tardes. Gracias por haber asistido. Primero que nada, quiero agradecer a mis asesores, la doctora Emilia Hartman, residente de cuarto grado de nuestro programa, y el doctor Rodrigo González, médico geriatra, por su apoyo para el desarrollo de esta clase. Vamos a ver rápidamente el contenido de la clase, algunas definiciones que son importantes que estaremos repitiendo durante la clase. Vamos a hablar de condición física de envejecimiento, la evaluación para iniciar la prescripción del ejercicio. Vamos a hablar de los beneficios del ejercicio, principios básicos de prescripción, algunas adaptaciones en algunos de los síndromes geriátricos más comunes que vemos en los pacientes que atendemos, recomendaciones para mejorar la adherencia, algunas barreras para el ejercicio en personas mayores, recursos para facilitarnos tanto el acceso a información como prescribir programas de ejercicio, y conclusiones o mensajes finales. Empezando con las definiciones, bueno, la actividad física y el ejercicio generalmente se usan como palabras intercambiables, pero tenemos que saber que no es lo mismo. La actividad física se refiere a cualquier movimiento corporal que se produce por los músculos esqueléticos que nos va a producir un aumento significativo del gasto energético basal. El ejercicio es un tipo de actividad física, pero este consiste en movimientos corporales que son planificados, estructurados y repetitivos, con o sin la intención explícita de mejorar o mantener uno o más de los componentes de la actividad física. Hablando de ejercicio multicomponente, es una combinación de ejercicio de fuerza, ejercicio aeróbico, ejercicio de equilibrio, flexibilidad y ejercicio funcional. Hablando de ejercicio aeróbico, es el ejercicio en el que se realizan movimientos rítmicos y sostenidos, en el cual se involucran grandes grupos musculares. El ejercicio de fuerza muscular es el ejercicio o las actividades que hacen que el músculo trabaje contra una fuerza externa o algún peso extra. La 1 repetición máxima o 1 RM es el peso máximo que se puede levantar solo una vez en un ejercicio, la segunda ya no se puede hacer. Y el ejercicio de flexibilidad son actividades diseñadas para mantener o aumentar el rango de movimientos en las articulaciones. Vamos a hablar de la condición física. Este es el estado de fuerza y vitalidad que tiene la persona para realizar las tareas diarias habituales, que le permite disfrutar del tiempo de ocio, evitar el desarrollo de enfermedades psicocinéticas, que son las que se desarrollan por la falta de realización de actividad física, afrontar las emergencias imprevistas sin una fatiga extrema, que todo esto nos va a ayudar a desarrollar al máximo la capacidad intelectual de la persona, que le permite vivir con una plenitud en su día a día. Vamos a ver los componentes de la condición física. Son 3 principales: la condición anatómica, la condición fisiológica y la condición físico-motora. En la condición anatómica, bueno, está el peso, la estatura, las proporciones y composición corporal. En cuanto a la condición fisiológica, es la salud orgánica básica, la composición muscular, el funcionamiento cardiovascular y respiratorio y los sistemas de producción de energía. Y en la condición físico-motora, involucra las capacidades motrices condicionantes, coordinativas, habilidad, destreza y agilidad. Conociendo los componentes ya de la condición física, vamos a ver cómo se afecta cada uno con el envejecimiento. La condición anatómica, el peso, sabemos que hay una disminución por pérdida de masa ósea, agua, tejido celular subcutáneo y tejido muscular. La estatura también se ve, va disminuyendo conforme va envejeciendo la persona, generalmente secundario a una disminución ósea. En la composición corporal se pierde el músculo o la masa magra principalmente, y hay un aumento de la grasa corporal con un incremento de distribución visceral. Y las proporciones corporales, bueno, pues ya lo comenté, un incremento de la grasa a nivel visceral, que incrementa el perímetro abdominal y el perímetro de cadera.
Hablando de la condición fisiológica, en la función respiratoria hay cambios en la elasticidad de la pared torácica, un aumento de los tamaños de los alvéolos y un incremento del umbral respiratorio. En la función cardiovascular hay una disminución del flujo sanguíneo muscular, aumento de las resistencias vasculares periféricas. Y en cuanto a los sistemas de producción de energía, hay una disminución, en el metabolismo basal en reposo y de síntesis de las proteínas musculares. Hablando de las capacidades condicionantes de la condición físico-motora, la fuerza disminuye, lo vemos reflejado en una disminución de la fuerza de presión, una disminución de la resistencia, lo que nos lleva a una fatiga precoz, y hay una reducción de la velocidad de la marcha, principalmente también reducción de la capacidad de responder ante ciertos estímulos de manera rápida. En cuanto a la flexibilidad, disminuye la elasticidad de músculos y tendones, incrementa el tiempo de reacción, hay alteraciones en la visión, en la función vestibular, en la percepción, lo que nos incrementa el riesgo de caídas, y hay una disminución de la organización psicomotora, lo que nos lleva a una disminución de la coordinación. En la condición físico-motora, la habilidad disminuye la velocidad de procesamiento de información, disminuye la agilidad por una disminución en la capacidad de alternar información, y las pérdidas sensoriales de las que hablábamos previamente, pues nos disminuyen la capacidad de respuesta y por tanto la destreza del paciente. Ya que conocemos los cambios en el envejecimiento con la condición física, a grandes rasgos se clasifica a la población mayor en dos fenotipos. Sabemos que nuestra población es muy heterogénea, pero a grandes rasgos la podemos dividir en dos, hablando de actividad física. El fenotipo no saludable, en el que vemos que no hay realización de actividad física durante la juventud, durante la adultez joven. Hay enfermedades por deficiencia de ejercicio, y eso nos lleva a una regulación patológica del proceso de deterioro normal del envejecimiento. Este está incluido, por supuesto, por genes, por la heterogeneidad de la población, el entorno en el que vive el paciente y, por supuesto, la alimentación. Todo esto nos lleva a que haya un tiempo incrementado de morbilidad. En estos pacientes, la actividad física funge como terapia. Aquí sirve no para prevenir enfermedades, no para prevenir estas condiciones, sino como tratamiento. El resultado es que disminuye el tiempo de morbilidad y una mejor salud. Del otro lado tenemos el fenotipo saludable, en el que la actividad física se fue implementada de manera preventiva, en el que desde la juventud el paciente, la persona, está acostumbrado a ser activo, realiza actividad física, no existe o existe un menor riesgo de estas enfermedades por deficiencia de ejercicio. Hay una regulación fisiológica del proceso de envejecimiento, que igual está influido por estos factores, y disminuye el total del tiempo de morbilidad a lo largo de la vida. Ambos fenotipos terminan en muerte, pero pues a lo largo de la vida vemos que hay pues maneras muy diferentes incluso de calidad de vida. Hablando de la evaluación inicial de los pacientes, debemos realizar, sabemos, una historia clínica, importantes antecedentes heredofamiliares, por ejemplo, interrogar acerca de cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, muerte súbita, algunas comorbilidades, ya tenga el paciente con una enfermedad cardiovascular, insuficiencia cardíaca, antecedente de cardiopatía isquémica, antecedente de DC, enfermedades pulmonares que nos afecten la función, por ejemplo el EPOC, el asma. Interrogar específicamente acerca de síntomas tanto en reposo como al hacer el ejercicio o al hacer alguna actividad, como disnea, dolor torácico, mareos, claudicación, alteraciones en el balance de la marcha, molestias articulares, que esto es muy importante tenerlo en cuenta para determinar pues qué tan seguro es el ejercicio para mi paciente o qué voy a prescribir en mi paciente de actividad física. Interrogar también, muy importante, medicamentos, sobre todo medicamentos que provoquen somnolencia, medicamentos que puedan generar mareos, que nos puedan incrementar el riesgo de caídas en los pacientes. Hablando de la exploración física, sabemos que tiene que ser completa en los pacientes. Específicamente o más intencionadamente vamos a buscar en los signos vitales hipertensión descontrolada, hipotensión ortostática, que esto nuevamente nos incrementa el riesgo de caídas en pacientes,
soplos o cardíacos o una exploración pulmonar anormal que nos orienta que debemos hacer una evaluación más a profundidad, y aumento del volumen de las articulaciones o problemas ortopédicos. En cuanto a laboratorios generales, en una biometría hemática, buscar datos de anemia. El perfil de lípidos, dislipidemia, en la química sanguínea, diabetes, descontrol glucémico, enfermedad renal, y todas estas variables nos van a ayudar a establecer el riesgo cardiovascular de nuestro paciente. Esto va a ser importante por algo que vamos a ver a continuación. Aparte de esta exploración o de esta valoración inicial en el paciente, es muy importante hablar o evaluar del rendimiento físico de las personas. Existen muchas pruebas para realizarlas. Aquí puse algunas de las importantes: el Senior Fitness Test, el SPPB para determinar el nivel de fragilidad física, determinar el riesgo de caída de nuestro paciente y realizar en medida de lo posible la manometría como tamizaje de sarcopenia. En cuanto a las pruebas de rendimiento físico, este es el Senior Fitness Test. Es una prueba que consiste de 8 subpruebas o pues sí, de 8 pruebas, pero la verdad es que leyéndolo es muy tardado como para realizar en una consulta de seguimiento de nuestros pacientes. Aproximadamente se tarda como media hora realizar toda la prueba y no siempre tenemos el espacio pues como tan amplio para realizar todas las pruebas. Otra prueba que conocemos también y es muy sencilla de realizar en consultorio, el SPPB, que sabemos pues que consta de 3 pruebas: las pruebas de balance, la prueba de velocidad de la marcha y la prueba de levantarse 5 veces de la silla. Con esto pues vamos a determinar el estado físico de nuestro paciente y determinar qué tipo de ejercicios o cómo vamos a prescribir su programa. ¿En qué pacientes es necesario realizar valoraciones adicionales? Si se acuerdan, pues brevemente les dije que teníamos que establecer el riesgo cardiovascular de nuestro paciente. Antes se creía que en todos los pacientes que fueran a iniciar ejercicio debíamos hacer una valoración cardiovascular muy extensa, muy extenuante, con prueba de esfuerzo, y eso pues ya cambió, ya no es así. Según el Colegio Americano de la Medicina del Deporte, la American Heart Association, lo importante es definir qué riesgo tiene el paciente. Lo vamos a dividir en riesgo bajo, moderado y alto. Los pacientes asintomáticos o menos de los factores de riesgo que aquí los puse: enfermedad cardiovascular, diabetes, hipercolesterolemia, hipertensión arterial sistémica descontrolada, tabaquismo, complicaciones microvasculares, enfermedad vascular periférica, con neuropatía autonómica, pacientes en enfermedad renal crónica terminal o enfermedad pulmonar sistémica. Esos son los factores de riesgo. Si mi paciente está asintomático y tiene menos de 2 factores de riesgo, no se recomienda la revisión médica más extenuante previo a iniciar ejercicio moderado ni vigoroso. Prácticamente este paciente tiene luz verde para iniciar ejercicio. En riesgo moderado tenemos pacientes asintomáticos, pero con 2 o más factores de riesgo. En estos, para el ejercicio moderado, no se recomienda hablar de una valoración más a profundidad, pero para el ejercicio vigoroso sí. Y en los pacientes con riesgo cardiovascular alto, que son pacientes ya con síntomas o con enfermedad cardiovascular pulmonar conocida, es necesaria sí o sí su valoración por un cardiólogo con prueba de esfuerzo, electrocardiograma, ecocardiograma, para iniciar el tratamiento. Sí, el ejercicio moderado, hay diferentes maneras, lo voy a explicar un poquito más adelante, pero hay diferentes maneras de medir la intensidad del ejercicio. El moderado refiere la manera más fácil y que el paciente incluso la puede autopercibir, es que va caminando o al estar realizando la actividad física puede llevar una conversación tranquila, pero no puede cantar. Y el ejercicio vigoroso es en el que no puede decir más de 2 o 3 palabras sin sentir que le falta el aire. Esa es la diferencia. Muy bien. Entonces, en recomendaciones generales, esto que incluye todos los pacientes adultos sin alguna comorbilidad de las que ya mencionamos previamente. El Colegio Americano de Medicina del Deporte nos recomienda
que de ejercicio aeróbico hagamos mínimo 150 minutos a la semana de intensidad moderada o 75 minutos de intensidad. La frecuencia moderado de 5 días a la semana o vigoroso 3 días a la semana, con una intensidad de 5 a 6 puntos en la escala de Born modificada, esta la vamos a ver un poquito más adelante, y vigoroso de 7 a 8 puntos, con una duración de 30 minutos de ejercicio moderado o 20 minutos de ejercicio vigoroso continuo. El ejercicio de fuerza, ellos hacen hincapié en que hay que trabajar todos los grupos musculares grandes con una frecuencia de mínimo 2 veces a la semana, 8 a 10 ejercicios por grupo, por sesión de ejercicio y sets de 10 a 15 repeticiones, e incluir la flexibilidad y el equilibrio mínimo 2 veces por semana. Muy bien. Antes de pensar en prescribir un programa de ejercicio con nuestros pacientes, tenemos que establecer objetivos realistas. Es necesario compartir con el paciente la información acerca de los beneficios que va a tener haciendo el ejercicio y motivarle sobre los objetivos personales. Este puede ser mejorar su calidad de vida, mejorar la capacidad física, control de peso, como tratamiento coadyuvante de alguna comorbilidad que tenga, prevención de caídas o preservar la independencia. Pero para que esto quede un poquito más claro, pues aquí hay algunos casos en los que vamos a ver un poquito más, pues, ya aplicado lo de establecer objetivos. Por ejemplo, en el caso 1 tenemos a doña Rosa de 68 años, ella es jubilada, vive sola y cognitivamente está sana. Ella de comorbilidades tiene hipertensión arterial pero está controlada, vive con sobrepeso y tiene con artrosis bilateral. En cuanto a su capacidad física, ella puede caminar sola sin ninguna ayuda, se mueve de manera independiente dentro de casa, pero secundario a la sobrepeso y la artrosis, tiene un poquito de dificultad para subir las escaleras. Entonces, con ella el objetivo del ejercicio de prescribirle un programa de actividad física sería mejorar la condición cardiovascular y el control de peso, que sigue independiente porque pues, ella vive sola y ella quiere seguir viviendo sola, y reducir el dolor articular que le produce que tiene secundario la artrosis. En el segundo caso tenemos a don Ernesto de 79 años. Él es viudo, vive con su hija y es exhumado. De comorbilidades tiene diabetes mellitus tipo 2 controlada, tiene EPOC y diagnóstico también de sarcopenia. Él en cuanto a sus actividades puede realizar, bueno, tiene la velocidad de marcha disminuida y tiene dificultad para levantarse de la silla sin apoyo. Entonces, con él el objetivo, bueno, sería mejorar la fuerza funcional para las tareas básicas que dentro del trabajo puede hacer independiente, prevenir caídas y controlar la glucosa y mantener la función pulmonar. Y como tercer caso tenemos a la señora Carmen, de 88 años. Ella vive en residencia geriátrica, es dependiente totalmente de un cuidador. Ella tiene como comorbilidades demencia, osteoporosis, antecedentes de una fractura de cadera hace 2 años y sarcopenia severa. Ella dentro del asilo puede caminar con andador bajo supervisión y tiene problemas en el equilibrio. Con ella el objetivo sería mantener la capacidad de su deambulación, prevenir deterioro funcional y las nuevas caídas y proporcionar estimulación cognitiva a través del ejercicio. Antes de nosotros hablar de los beneficios del ejercicio con los pacientes, pues tenemos que conocerlos nosotros para poderlos explicar. Los beneficios del ejercicio aeróbico es que a nivel metabólico nos ayuda a disminuir las cifras de glucosa, nos ayuda a mejorar el perfil lipídico. En cuanto al riesgo cardiovascular también lo disminuye, ayudando con la rigidez de las paredes de las arterias, disminuye el riesgo de caídas, disminuye el riesgo de caídas, disminuye el riesgo de deterioro cognitivo e impacta en el estado de ánimo. En cuanto al ejercicio de fuerza, también nos ayuda con una disminución del riesgo de caídas. Sabemos que tiene beneficios a nivel de la salud ósea. Hay una disminución del dolor
Cuando fortalecemos los músculos, nos ayuda a mejorar postura y esto nos ayuda a control del dolor crónico, nos ayuda a la resistencia vascular, salud metabólica. Sabemos que en conjunto con la recomposición corporal, teniendo más fuerza, incrementando la masa muscular, bueno, pues tenemos mayor tejido metabólicamente activo y esto nos ayuda a que incremente nuestro requerimiento energético basal y también tiene impacto en el estado de ánimo. Existe menos evidencia y menos recomendaciones acerca del ejercicio del equilibrio y de la flexibilidad, pero del equilibrio principalmente tenemos su beneficio a nivel de disminución del riesgo de caídas, disminución del miedo que tienen los pacientes a caerse. Esto les da más seguridad para poder mantenerse autónomos en sus actividades, y también el control postural, que nos ayuda posteriormente para el dolor y pues para que puedan realizar sus actividades básicas. Ahí sí hay, ¿no? O sea, de Tai Chi y Sí. todas hay mucho más. Sí, pero hablan, sobre todo por ejemplo del Tai Chi, dicen que como no es una intervención solo de equilibrio, no hay manera como de aislar los ejercicios de equilibrio por sí solos. El beneficio es difícil de medir, pero sí existe, pero al no ser un ejercicio propiamente solo de equilibrio, por eso es lo que les comento. Por ejemplo, con eso. Ya por eso no lo vamos a regular. No hemos acabado. O sea, está más estudiado tanto el ejercicio de fuerza como el ejercicio aeróbico, lo que más evidencia tiene, pero ahora no saben que todos son importantes. Estamos hablando de los beneficios. ¿Te vas a retomar tus casos clínicos más tarde? No, ya no. A mí me gustaría que nos participaran un poquito. ¿Quién es ese? Ya ni modo. De los 3 casos que presentó ahorita la doctora, ¿cuál de los pacientes sí lo mandaría a hacer una valoración previa al ejercicio? Ya viste que ahorita te presentó factores de riesgo, que había que ver cuántos factores de riesgo si hay que tener atención. ¿Cuántos factores de riesgo tienen los pacientes para saber a quién vas a mandar una valoración contra el motivo de riesgo cardiovascular? Sería el caso porque mencionaba que tienen más de 2 factores de riesgo, no sé si necesita nada. Sí, podríamos mandarlo a él porque, bueno, pues tiene el antecedente de la diabetes tipo 2, tiene el EPOC y, bueno, aquí fueron como casos muy puntuales, no puse como más cosa de las comorbilidades, pero él sería un buen candidato para mandarlo a valoración por cardiología. Y la primera, pues, no. Tenía claro que tenía factores de riesgo. Y el tercer caso, te parece que es una paciente que ya con, digo, no integró mucho todos los síntomas psiquiátricos, pero esta paciente también, o no. Por tener demencia, osteoporosis, también la mandas a una revisión antes del ejercicio. También. A lo mejor con ella, como con ella no esperamos que se ponga a correr, que cargue grandes, carga de fuerza. Con ella lo principal es que dentro de donde vive pueda seguir realizando sus actividades. Vamos a empezar poco a poco, pero con ella el objetivo no sería tener altas intensidades, entonces a lo mejor el beneficio con ella no sería. Cada caso pues, se individualiza. Sí. Y bueno, ya que conocemos los beneficios de prescribir todos los tipos de ejercicio, vamos a empezar con las del ejercicio en personas mayores. Sabemos que el ejercicio es multicomponente, que involucra, como ya habíamos dicho, ejercicio aeróbico, ejercicio de fuerza, de balance y flexibilidad, va a llevar a una disminución de desenlaces adversos. Como comentábamos viendo los fenotipos de personas mayores, pues tenemos personas que siempre han hecho ejercicio, están acostumbradas a ser activas, y otras personas que siempre han sido sedentarias. En estas personas que son sedentarias, aunque tenemos evidencia de que realizar de todos los tipos de ejercicios es lo mejor, pues con ellos se recomienda iniciar con una sola modalidad de ejercicio para favorecer la adherencia, minimizar el riesgo de abandono y
y posteriormente, ya que se le va volviendo un hábito al paciente, pues incorporar los componentes del ejercicio. Muy importante que, a pesar de que ya les puse aquí números de los minutos, de las sesiones por semana, de las repeticiones, difícilmente de inicio en una persona sedentaria vamos a lograr que cumpla al 100% nuestro esquema de actividad física o de ejercicio. Entonces, pues también explicarle al paciente que incluso pequeñas cantidades de ejercicio son mejores que ser sedentario. La evidencia está con los números o llegando a cumpliendo esas metas, pero incluso hacer poquito ejercicio tiene beneficios. Debe individualizarse la prescripción considerando los objetivos del paciente, factores de riesgo como comorbilidades, la capacidad funcional y sobre todo sus preferencias funcionales. Y también tenemos que tomar en cuenta estos puntos. La secuenciación, que quiere decir empezar poco a poco, ejercicios muy sencillos, lo vamos a ver más adelante. La capacidad física, con las pruebas que ya comentamos. La tolerancia del paciente. Hay pacientes que con muy poquitas repeticiones o muy poquitos ejercicios, con eso se van a cansar y está bien empezar poco a poco. Priorizar dependiendo la condición de nuestro paciente. Por ejemplo, como decía la doctora Carla, en la paciente del caso 3, que es una paciente que casi no se mueve, pues con ella tenemos que priorizar pequeños movimientos, pequeñas actividades antes de pensar en que se ponga a correr o que se ponga a cargar grandes pesos. Y sobre todo las preferencias de los pacientes. En todas las guías que leí, toda la información, sí son muy claros que hacer hincapié en las preferencias del paciente nos incrementa la probabilidad de la adherencia. Todos los pacientes o la mayoría piensan que hacer ejercicio es igual a pesas, a muchos no les gusta o les disgusta la idea de pensar en ir a hacer ejercicio, pero pues sabemos que no es necesario, sabemos que hay planes incluso que se pueden realizar en casa, con ropa cómoda, en su clima, sin tener que acudir a otro lugar, entonces tomar en cuenta eso es muy importante. Para la prescripción de un programa de ejercicio, el Colegio Americano de Medicina del Deporte nos sugiere esta mnemotecnia que incluye frecuencia, intensidad, tipo y tiempo de ejercicio aeróbico. Nos recomiendan una frecuencia, la frecuencia es muy similar a lo que nos recomienda también la ES, que son 150 minutos de ejercicio de moderada intensidad, 75 de vigoroso y mínimo dividido en 3 días a la semana. De una intensidad, esto, como les comentaba, es importante individualizar según el estado de salud preexistente y los objetivos del paciente. Tenemos varios métodos para evaluar la intensidad del ejercicio. Una de las más conocidas es la frecuencia cardíaca máxima, que es una fórmula muy básica, que es 220 menos la edad del paciente, y esa es mi frecuencia cardíaca máxima. Se recomienda que sea alrededor del 65 y 75% de ese máximo. Y otra... Cuando van a empezar a hacer ejercicio. Sí. Pero cuando ya llega el paciente y ya hace ejercicio, pues ahí la frecuencia cardíaca tendría que andar arriba del 80. Sí. O sea, que ya está, que ya inició la actividad. Sí, en alguien que ya, pues, ya tiene una adaptación al ejercicio, que no es sedentario, pues sí, obviamente nuestros objetivos van cambiando, pero en general, esto es como de inicio. Claro que es, pues, progresa. ¿Cuáles son los contras de esta manera de medir la intensidad? Bueno, que no necesitamos algo para que nos esté midiendo la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Lo más fácil son los relojes inteligentes que están midiendo la frecuencia cardíaca, pero pues no todos nuestros pacientes tienen acceso o están acostumbrados a usar reloj. Entonces, otra manera que me parece muy sencilla y que es fácil porque el mismo paciente nos va a decir es la escala de percepción del esfuerzo. Es la escala de Word. Hay dos, la normal y la modificada. Les puse la modificada, pero realmente solo cambian los números. No hay mucha diferencia. En la escala de Word, 0 significa que está en reposo, 10 es un esfuerzo máximo y nos recomiendan que en la escala de percepción sea de un 4 a un 5. ¿Qué quiere decir? Me voy a regresar.
que sea un ejercicio que el paciente perciba como entre algo pesado y pesado, que no lo lleve a una fatiga extrema. En cuanto al tipo, tenemos actividades de intensidad moderada, una caminata rápida, aeróbics en agua, ciclismo o baile de salón. Y en actividades de intensidad vigorosa, para recomendarles, bueno, pues, correr, trotar, nadar, tenis individual, ciclismo, brincar la cuerda o baile aeróbico. Estos son algunos de los ejemplos que podemos sugerir a nuestros pacientes. Y en cuanto al tiempo, se recomienda que podemos iniciar con sesiones de una duración mínima de 10 minutos. Obviamente, pues para lograr el objetivo que tenemos de 150 minutos o 75, depende de la intensidad, pues tenemos que, sería recomendado decirles que hagan caminatas de 30 a 60 minutos, pues para intentar cumplir este tiempo. En cuanto al ejercicio de fuerza muscular, usamos la misma mnemotecnia, las frecuencias son de 2 a 3 veces por semana, importante que sean días no consecutivos del trabajo del mismo grupo muscular, o sea, que sea en días alternados con un mínimo de 48 horas de descanso entre sesiones para volver a trabajar el mismo músculo o grupo muscular. De intensidad, se recomienda iniciar con un 40 a 70% del 1RM, que recordemos que es el peso máximo que puede cargar el paciente haciendo un ejercicio y ya no puede realizar la segunda. Aquí puse unos asteriscos porque esto es bien variable. Si hay pacientes, como decía el doctor Julio, si hay pacientes que están acostumbrados a hacer ejercicio, que toda su vida han sido activos, que incluso realizaban actividad de fuerza, probablemente el 41RM sea muy bajito. Podemos individualizar y que vaya aumentando de fuerza o de intensidad. En comparación a un paciente que siempre ha sido sedentario, que no está acostumbrado a realizar el ejercicio, podemos iniciar con un 40% para posteriormente ir aumentando, ya que el paciente se va acostumbrando al ejercicio. En cuanto al tipo, tenemos ejercicio de peso libre, las máquinas con peso integrado que se pueden realizar en el gimnasio, bandas elásticas, que esto también nos incrementa la resistencia, o sea, nos incrementa la fuerza que tiene que hacer el grupo muscular. De tiempo, tenemos que se recomienda mínimo 2 series para cada grupo muscular, con un intervalo de descanso de 2 a 3 minutos entre cada serie. Esto es importante en los tiempos de descanso porque si descansan menos, el siguiente set o las siguientes repeticiones pueden no ser tan efectivas, entonces no estamos logrando realmente la carga del músculo que es necesaria. Y en cuanto a sets, se recomiendan de 2 a 4 sets de 8 a 12 repeticiones cada uno. Ahí. Me pasó. En cuanto al ejercicio de flexibilidad, iniciando con la frecuencia, se recomienda empezar con 2 a 3 sesiones por semana, teniendo el objetivo de que sean 5 a 7 sesiones por semana. De intensidad, no hay una manera objetiva, no hay una escala con la que podamos medir esta intensidad, simplemente le vamos a recomendar al paciente que haga un estiramiento del músculo involucrado hasta sentir un disconfort leve, pero que no sea muy doloroso. En cuanto al tipo, tenemos el estiramiento estático, que es el más conocido, y la facilitación propioceptiva neuromuscular, que estos van a alternar contracción y relajación de ciertos músculos. Básicamente es alternar estos con los músculos agonistas y antagonistas que se estén trabajando. Y un ejercicio o un tipo de actividad que pueden realizar, pues es el yoga. Pero igual con el tai chi no es solo de flexibilidad, o sea, involucra otras cosas, pero pues el yoga es muy bueno para que trabajen la flexibilidad. En cuanto al tiempo, se recomienda iniciar con estiramientos de 10 a 30 minutos en un estiramiento estático y repetir de 3 a 4 veces ese mismo estiramiento. El objetivo es que logremos hasta 30 a 90 segundos de estiramiento pues en esa misma sesión del estiramiento. En cuanto al equilibrio, se recomiendan 3 sesiones por semana. La intensidad aquí no está bien establecido, no hay una manera de cómo medir la intensidad de su equilibrio, eso sí, no hay una manera objetiva de medirla. Hay muchos tipos de ejercicios de equilibrio en los que lo podemos trabajar. La caminata en tándem, levantar peso en múltiples direcciones, caminar
en una línea recta de talón a punta, pararse en una pierna, modificar la base de apoyo. Por ejemplo, en rehabilitación ponen diferentes superficies en el suelo, superficies un poquito más irregulares o no tan estables, y transferencia del peso de una pierna a otra. Se recomiendan sesiones de 30 a 45 minutos de duración. Si vemos todas estas recomendaciones, pues parece que tendrían que ser sesiones, el paciente lo tendría que vivir haciendo ejercicio, pero la realidad es que tanto equilibrio como flexibilidad pueden ser, también se trabajan o también son implementadas haciendo el ejercicio de aeróbico y el ejercicio de fuerza. Entonces la realidad es que no es tan complicado como suena. Ahora vamos a hablar de algunas modificaciones en algunos síndromes geriátricos, empezando por la sarcopenia. Existe mucha investigación, sobre todo en los últimos años, hay mucha bibliografía a partir del 2022 acerca del ejercicio en la sarcopenia. Lo que se ha concluido y lo que sabemos es que, bueno, no existe un tratamiento farmacológico, no existe una mejor intervención en la sarcopenia que el tratamiento, que el ejercicio de fuerza. En estos pacientes con sarcopenia vamos a hacer algunas modificaciones en cuanto a la prescripción de su ejercicio. Vemos que la frecuencia se recomienda iniciar con 1 a 3 sesiones de ejercicio por semana, en comparación a, por ejemplo, los pacientes sanos o pacientes sin sarcopenia, que podemos empezar de 2 a 4. Esto también es muy individualizable, así como ya sabemos que nuestra población es muy heterogénea, entonces, pues, si vemos un paciente muy sarcopénico, pues iniciar con el objetivo de 1 sesión por semana. En cuanto a la intensidad, hablando de pacientes que son sedentarios con una sarcopenia severa, podemos incluso iniciar con un 30% del 1RM, cargas muy, muy bajitas, y posteriormente ir incrementando hasta una carga del 60%. Y en pacientes previamente activos, se recomienda iniciar con un 50 a 70% del 1RM. En estos pacientes hay que priorizar los músculos de extremidades inferiores, ejercicios de sentadillas, extensiones de pierna, flexiones de pierna, porque principalmente las extremidades inferiores son las que nos van a ayudar a trasladarse, a realizar las actividades de la vida diaria. Eso no quiere decir que extremidades inferiores no sean importantes, pero sí se prioriza, si tenemos que elegir, sería empezar con ejercicios de extremidades inferiores. En cuanto a los sets, vemos que también disminuyen. Se recomienda de 1 a 3 sets de 6 a 12 repeticiones, y vemos que también el tiempo de descanso entre cada set incrementa hasta 5 minutos. Son pacientes que se fatigan muy rápido, entonces hay que tener esas consideraciones con ellos. Algunas consideraciones especiales: implementar sesiones de ejercicio que se puedan realizar en casa, que no necesiten mucho equipo, como levantarse de la propia silla, sentadillas en contra de la pared, que esto nos incrementa el tiempo total del ejercicio y sus beneficios. Como les decía, si tenemos que priorizar, con ellos tienen que ser actividades de fuerza y balance antes de pensar en implementar el ejercicio aeróbico. Y muy importante, enfocarnos primero en incrementar el tiempo del ejercicio, promover que sea lo más activo durante el día, disminuir el día o el tiempo sedentario al día, y posteriormente pensar en incrementar la actividad, la intensidad de la actividad. En cuanto a la osteoartrosis, aquí me quise ser un poquito más específica en cadera y rodilla. También tenemos mucha evidencia que el ejercicio también ayuda en los pacientes con osteoartrosis, pero en ellos vemos que contamos con algunas barreras que pues hacen que estos pacientes no realicen ejercicio. El primero, y es no solo creencia de los pacientes, sino también creencia de personales de salud, es que el ejercicio está contraindicado y que este empeora la osteoartrosis. ¿Cuántos no hemos visto pacientes, por ejemplo, con osteoartrosis de rodilla, que dicen que ya dijeron que trae pegando hueso con hueso, entonces que pensar que hacer ejercicio empeora esto, y pues no hay nada más falso, ¿no? Otra barrera muy importante es el mal control del dolor. Si el paciente tiene dolor, por supuesto que no va a hacer ejercicio, entonces esta es otra de las barreras muy importantes en los pacientes con osteoartrosis. ¿Qué nos dice la evidencia?
El ejercicio en la osteoartrosis ayuda a disminuir el dolor, a incrementar movilidad, fuerza muscular, flexibilidad y la resistencia aeróbica. ¿Qué recomendaciones emiten o qué recomendaciones hay en los pacientes con osteoartrosis? Principalmente, pues, adecuado control analgésico. Yo no puedo pedirle a mi paciente que si anda con dolor se ponga a hacer ejercicio, se ponga a caminar, porque a veces incluso pararse de la cama les duele. Muy importante, educar al paciente en el que el ejercicio es parte primordial del tratamiento de la osteoartrosis, va a mejorar la salud metabólica, mejorando la salud y la masa muscular, disminuye el dolor. Pero sí es muy importante que nosotros sepamos y que el paciente también sepa que hay algunas red flags que tenemos que tener en cuenta en los pacientes con osteoartrosis. Estas red flags son aumento de temperatura y volumen en la articulación, mucho dolor sin un traumatismo breve en dicha articulación, dolor persistente que no mejora con el esquema analgésico adecuado, un empeoramiento funcional, que haya cambios de color en la extremidad. Estas sí serían indicaciones para de momento suspender el ejercicio, valorar qué está pasando con esa articulación, pero no quiere decir que tal nunca vaya a hacer ejercicio, solo de momento en lo que vemos que está pasando con la articulación. En la osteoartrosis vamos a ver algunas modificaciones también en la prescripción. En la frecuencia, ejercicio de fuerza mínimo 2 veces a la semana, el aeróbico 150 minutos a la semana, pero también a tolerancia del paciente. En cuanto al ejercicio de fuerza, la intensidad va a ser del 60 al 70% del 1 RM, y el aeróbico, en la escala de percepción de esfuerzo, que les puse aquí gráficamente, un 6 o 7, que va a ser leve o un poquito pesado. En cuanto al tipo, en los ejercicios de fuerza en estos pacientes tenemos que priorizar músculos alrededor de estas articulaciones, de rodilla y de cadera, como los flexores y extensores de la rodilla, abductores de cadera, para ayudar también a la estabilidad de estas articulaciones. Y en el ejercicio aeróbico tenemos que priorizar ejercicios de baja carga articular, como caminata, bicicleta, nadar, escaladora. Incluso en estos pacientes, por ejemplo, la escaladora, la bicicleta, se recomiendan sobre la caminata y sobre correr, porque crean lo que se llama un circuito cinético cerrado. O sea, el paciente no despega el pie del piso y eso hace que disminuya la carga sobre las articulaciones. También es importante en ellos que incorporemos, aparte de su plan de ejercicio, actividades que se le dificulten en la vida diaria. Por ejemplo, pararse en la silla en pacientes con mucho dolor en la cadera, subir escaleras en pacientes con mucho dolor en la rodilla, incorporarlo también eso en sus actividades, siempre que no tenga un dolor muy incapacitante. El tiempo. También es importante que eduquemos a los pacientes que no es una pastilla mágica, no es que va a empezar a hacer ejercicio y al día siguiente se va a quitar el dolor, sino que pues hay que ser pacientes. Los efectos comienzan a evidenciarse entre sesiones, o sea, haciendo el ejercicio de manera constante con estas recomendaciones, entre 6 y 12 semanas de estar realizando la actividad física de manera constante. Hay algunas recomendaciones especiales en estos pacientes. Siempre ofrecerle la ejercicioterapia independientemente de la severidad de osteoartrosis. La severidad por imagen no contraindica el ejercicio. ¿Qué quiere decir? Llegan pacientes con una osteoartrosis muy severa de rodillas, pero el paciente no tiene síntomas. A mí lo que me importa son los síntomas del paciente, no que ya tenga una osteoartrosis que está literal sin espacio articular. Entonces siempre nos vamos a guiar por los síntomas del paciente. Ofrecer algunas variaciones de ejercicios que trabajen el mismo grupo muscular si el dicho ejercicio incrementa el dolor articular. Por ejemplo, si lo pusimos a hacer extensiones de cuádriceps, extensiones sentados, y eso le genera mucho dolor en las rodillas, podemos cambiar, por ejemplo, a sentadilla contra la pared, que no hace que carguemos tanto peso en las rodillas, o no hace tanto movimiento en las rodillas, y nos trabaja o nos da el mismo efecto. Y reducir la intensidad de la siguiente sesión de ejercicio si el dolor articular incrementa y después de 2 horas de haber hecho el ejercicio sigue muy intenso el dolor. Esa sería una recomendación para bajar un poquito. Esto también me parece muy importante. Algunas opciones para incrementar la intensidad aeróbica, pero sin incrementar el impacto articular. Podemos añadir polainas alrededor de muñecas y tobillos, incorporar inclinación, por ejemplo, en una caminadora, subir las escaleras,
Si el paciente le gusta hacer bicicleta, voy a incrementarle la resistencia. Hay algunas bicicletas que tienen la opción de incluir pendientes, que esto le va a incrementar la intensidad de ejercicio. Añadir equipos de resistencia en natación, algunas polainas. O, por ejemplo, si al paciente le gusta bailar, bueno, pues aumentar el tiempo de los movimientos, incorporar más acciones de brazos y de piernas. Y todo esto, pues no nos va a incrementar el daño o la carga articular. En cuanto a demencia, tenemos también evidencia, este es el Finger Trial, en el que, bueno, este es un estudio que se realizó en Finlandia con pacientes cognitivamente sanos, pero con riesgo de presentar deterioro cognitivo, sin embargo, no tenían un diagnóstico como tal de deterioro cognitivo o de demencia. Ellos con este estudio, bueno, es una intervención multidominio con cambios en el estilo de vida, que ellos, su objetivo era ver si se puede prevenir el deterioro cognitivo en personas cognitivamente sanas. Estas intervenciones fueron asesoría nutricional, ejercicio, que incluye ejercicio de fuerza, y ejercicio aeróbico y ejercicio de equilibrio. También maniobras o estrategias de entrenamiento cognitivo y monitorizar los factores de riesgo cardiovasculares. ¿Qué recomendaciones ellos dan? Bueno, que el ejercicio multicomponente es el que mejor evidencia tiene para prevenir el deterioro cognitivo, que es mejor realizar ejercicios de tarea dual en estos pacientes, que quiere decir una tarea motora y una tarea cognitiva. Por ejemplo, ponemos al paciente a caminar en línea recta y que vaya contando, que vaya haciendo restas, que nos diga nombres de animales, cosas que empiecen con cierta letra. Esto incrementa también la concentración del paciente. Técnica del espejo se prefiere sobre órdenes complejas. ¿Qué quiere decir? El prescriptor, quien está haciendo el ejercicio con el paciente, explicarle cómo hacerlo en vez de solo palabras, sino también hacer los movimientos. Previa evaluación del equipo de caídas. Sí, es que ahí está. Sí, pero cuidado con los de demencia, hay que evaluar el riesgo de caídas, porque si los ponemos a hacer multicomponente, de pronto podemos, y no estamos bien atentos, podemos tener una serie. Sí, gracias. También muy importante adaptarse al paciente, y comentaba con el doctor Roy que aquí no encontré como tal evidencia que así como muy puntual sobre recomendaciones de ejercicio en demencia, y hablábamos de que, bueno, pues los pacientes con demencia también son muy heterogéneos y también no hay como recomendaciones que apliquen solo para un paciente. Entonces, pues adaptarse al paciente. A veces pacientes no van a querer cooperar, a veces pacientes pues, no van a querer realizar otras actividades, entonces eso es un reto muy grande en estas personas con diabetes. Digo con diabetes, con demencia, perdón. Y siempre es súper importante la reafirmación del paciente, respeto y empatía. Esto aplica con todos los pacientes, pero pues en personas con demencia más. Vamos a hablar de algunas recomendaciones para favorecer la adherencia en general de nuestros pacientes a los programas de ejercicio, que se es iniciar con una intensidad leve y progresar, ya que un grado considerable de fatiga pues, nos lleva a una mayor probabilidad de deserción. Todos los porcentajes que puse de intensidad, de frecuencia, pues siempre se tienen que individualizar. Enfocarse primero en que el paciente esté realizando la técnica correcta antes de preferir alta intensidad o cargas elevadas. Si nos aseguramos que el ejercicio se esté realizando correctamente, disminuimos el riesgo de que presente lesiones y por ello una deserción. También es importante saber que no es necesario contar con mucho equipo, incluso tenemos la evidencia, pues, por ejemplo, de BB Free, que son incluso botellitas de agua, entonces no se necesita contar con grandes aparatos para iniciar el ejercicio. Educar sobre los posibles efectos inmediatos. Nosotros, la mayoría sabemos que posterior al ejercicio podemos terminar un poquito doloridos, dolor muscular, pero es importante mencionárselos a los pacientes para que no se asusten, no piensen que hay alguna lesión y por eso pues vayan a dejar de hacer el ejercicio. Y se ha visto que el ejercicio en grupos favorece la adherencia. También viene muy ligado con el tema de ver las preferencias del paciente. Si al paciente le gusta irse a bailar en grupos, en vez de irse a caminar a la pista, pues es muy válido, ¿no? Algunas barreras para el ejercicio en personas mayores, la principal es falta de hábito. Una persona que durante su juventud,
nunca realizó ejercicio, va a ser muchísimo más difícil que se adhiera a un programa de ejercicio que alguien que siempre ha hecho ejercicios de joven o que ha tenido el hábito de hacer actividad física. Barreras arquitectónicas, muchas veces los pacientes ven la dificultad de trasladarse al sitio de donde realizar ejercicio, de no contar con un sitio apropiado para realizar. Dolor musculoesquelético no controlado, como comentábamos en la osteoartrosis, si el paciente tiene dolor, pues claro que no se va a querer mover. Muy importante en nuestros pacientes, miedo a lesionarse o a caerse, creer que se es muy grande para hacer ejercicio, falta de compañía para hacer ejercicio, subestimar los beneficios del ejercicio, decir que no tienen tiempo para hacer ejercicio, pero ya vimos que incluso sesiones de 10 minutos tienen evidencia o tienen beneficios sobre la salud del paciente, falta de conocimiento o seguridad para prescribir ejercicio por parte del personal de salud. Muchas veces creemos que nosotros como geriatras o nosotros como médicos de primer contacto no somos los indicados para prescribir el ejercicio, que tiene que ser un rehabilitador, un médico de rehabilitación, pero pues no es cierto. Y poco apoyo por parte de los familiares o de los cuidadores, ya sea para realizar los ejercicios, los desaniman que para que hacen ejercicio. Entonces, bueno, vemos que aquí la mayoría de las barreras tienen que ver con la educación del paciente, la educación de nosotros como personal de salud y también pues de los cuidadores o familiares del paciente. Y por último, vamos a ver algunos recursos con los que contamos para que sea más fácil la prescripción del ejercicio. Uno de los más conocidos por nosotros los geriatras es el BB Frame. Es una herramienta en la que vamos a evaluar al paciente y le vamos a otorgar una serie de ejercicios dependiendo de su capacidad funcional. La evaluación consta de dos partes principalmente. La primera es el SPPB. El resultado del SPPB nos va a dar la letra del pasaporte que le vamos a dar al paciente, de 0 a 3 puntos el A, que es un paciente con discapacidad, de 4 a 6 frágil, de 7 a 9 prefrágil, de 10 a 12 robusto, y el E es un pasaporte para una persona así y es un ejercicio avanzado. La segunda parte de la valoración es el riesgo de caídas de estos pacientes, lo que decía el doctor Julio, que consta de 4 puntos. Caídas recientes, un time of go más de 20 segundos, una velocidad de la marcha más de 7.5 segundos y que el paciente tenga deterioro cognitivo moderado. Si el paciente cumple con cualquiera de estos, aunque sea uno, ya le proporciona riesgo de caídas a nuestro paciente. Y esto nos da los diferentes pasaportes. Como les decía, el A, un paciente con discapacidad, B, un paciente frágil, B más frágil con riesgo de caídas, C prefrágil, C más prefrágil con riesgo de caídas, D robusto y el E fit o avanzado. Velocidad de marcha más de 7.5 segundos. ¿En cuánto está? 6 metros. Y aquí puse pues nada más visualmente, ya conocemos las ruedas. De hecho, lo recomendado incluso por BFAIL es que después de que valores a tu paciente, lo ideal es entregarle el pasaporte completo, que el pasaporte te explica cómo realizar el ejercicio paso por paso, incluso cómo rellenar tus botellitas de agua, tu material, pero a veces pues por falta de tiempo o por falta incluso pues son muchas horas. Entonces, también diseñaron estas ruedas en las que pues es la rutina de ejercicios completa, desde la A a la E, tiene algunas explicaciones para realizar los ejercicios, pero lo padre del BB Frame es que metiéndote, o sea, está al alcance de todos, lo podemos buscar en internet, tiene incluso videos de cómo realizar los ejercicios, preguntas, mucha más información. Entonces es una gran herramienta tanto para nosotros como prescriptores de ejercicio, como para los pacientes, pues más información para, pues por si quedan dudas de cómo realizar los ejercicios. Otro recurso que me pareció interesante, este es un recurso online, es este programa de la CDC que se llama Active People Healthy Nation, que es una iniciativa que ellos tienen. Sabemos que Estados Unidos es uno de los principales países con la epidemia de la obesidad, con gente muy inactiva, muy sedentaria. Entonces, el objetivo de esta iniciativa es que para el 2027 incrementen su población a ser 27 millones de personas físicamente activas.
Esto es nada más uno de los carteles o posters que tiene, que los dividen incluso por edades, no es exclusiva de personas mayores, es incluso desde niños, y tiene algunas recomendaciones o algunas ideas de cómo incluir la actividad física desde la escuela, en los colegios, en los sitios de trabajo, incluso algunas recomendaciones a nivel comunidad de mejorar las vías públicas para que, por ejemplo, los pacientes puedan caminar a sus destinos, implementar las ciclovías, o sea, de volvernos más activos en general. Y también cuentan con recursos de cómo realizar ejercicio, beneficios del ejercicio en su página de internet. También es un buen recurso para dar más información a los pacientes. Y otro del Instituto Nacional de Envejecimiento, que también cuentan con información en internet de los beneficios de los ejercicios. Aquí puse como el principal, pero te despliega cada uno de los tipos de ejercicios, cómo realizar los beneficios de cada uno. Entonces, pues no tenemos pretexto de información ahí en todos lados. Como mensajes finales, bueno, tenemos que el ejercicio y la actividad física debe formar parte del plan de tratamiento en todos los pacientes, individualizando según pues, el perfil y las necesidades de cada uno. Tener en cuenta y recordar que incluso pequeñas cantidades de actividad física nos van a dar beneficios en la salud. El objetivo de nosotros debe ser lograr que el paciente incorpore la actividad física, que incorpore el ejercicio como parte de su vida, no como una obligación. La educación del paciente es indispensable para desmentir mitos y creencias que le privan de los efectos benéficos de la actividad física y recordar que el ejercicio es medicina. Yo agregaría ahí un último que diría, nunca es tarde para empezar. Que luego el adulto mayor se ve un poquito sometido a todas esas condicionantes que nos mencionaste, pero siempre recordarle que a cualquier edad en la que empiece a hacer ejercicio va a obtener un beneficio. Sí, siempre va a haber beneficios y siempre nos podemos adaptar a sus preferencias, a su capacidad, absolutamente todo. A sus preferencias realistas. Claro, sí. Si de repente alguien sabe con que quiere jugar básquetbol, pero resulta que su vida un balón, pues lo que vamos a tener es un accidentado. Claro, por eso es importante, como les comentaba, establecer objetivos realistas, pero totalmente. Bien. Oye, en septiembre del año pasado en el Circulation salió un artículo sobre los Weekend Warriors, que mencionaba, que es como el beneficio igual o similar de uso nada más de 2 a 3 días de ejercicio de intensidad de moderada alta, que es similar de los 5 a 7 días de recomendaciones. Yo sé que ese artículo es en adultos jóvenes y adultos mayores muy poca promedio, pero hay algo, encontraste algo sobre este tipo de... Sobre todo porque hay muchos pacientes que, como tú decías, tienen un poquito de aversión al ejercicio. Sí. Y si les dices, bueno, 2 días, 3 días máximo, es un numerado alto, pero no ha buscado, no he encontrado. Específicamente ese no encontré, pero sí en las guías sí dice que eso, o sea, hay incluso poca actividad, es mejor que ninguna, pero específicamente ese no lo he leído. Yo creo que una de las formas es difícil convencer a alguien que no quiere hacer ejercicio de que lo haga. A veces a mí me ha servido, y por breve tiempo, es hacerles la dinamometría y decirles, ¿sabes qué? Estás a la mitad de lo que deberías estar, necesitas hacer ejercicio, pero es una forma objetiva que yo tengo. Sí. Y luego se los repites después, si no han hecho ejercicio, pues está igual, ¿verdad? Y la idea es que les quede muy claro qué ejercicios hacer. Ahora, a veces hay que disfrazar el ejercicio de otra cosa. Por ejemplo, tú le dices, ¿sabes qué? Si usted hace ejercicio, si usted no le dice, nunca menciona la palabra ejercicio y le dices, si usted después de la comida, en la primera hora, camina 5 minutos, le va a ayudar a que su azúcar no se le suba. Entonces, ellos ven otro objetivo, ¿sí? Porque siempre están que no quieren medicina. Entonces, que no tienen tanta medicina, eso le va a ayudar. Le va a ayudar a controlar la presión.
Pero quiero que hacer ejercicio, no, pues olvídese, o sea, no se va a ir a hacer ejercicio, nomás 5 minutitos después de la comida. Pero escondárselo de alguna forma, ya después, eventualmente le va subiendo, ¿no? Pero aún así, yo creo que es el 15 o 20% de personas que les dices Que lo siguen. que empiezan. Y de eso, menos de la mitad con Sí. También hay algunas estrategias para lograr que el paciente continúe, y es como las fases de motivación, las fases de motivación, ya que el paciente que ya está encarregado de una actividad física. Pero algo que es bien importante y que no podemos engañarnos es que el paciente no lo va a hacer por salud. Si nosotros intentamos convencernos a la gran mayoría de ellos que lo haga por salud, no lo va a hacer. Entonces hay que buscar otra motivación, que la quinceañera de la nieta, que la boda del sobrino en Cancún, Poder que cargar el poder cargar los nietos, que el poder ir de compras y no cansarse. Entonces, realmente esas motivaciones de la vida real son las que a veces nos ayudan a hacer que el paciente se ponga en movimiento. incluso, perdón, incluso si en cada consulta lo paras y lo pones a caminar, ya va a venir el doctor y te va a poner a caminar. Sí, incluso algo también que leí, pero también era agregar mucho más, es lo de la regresión al ejercicio. Lo que les comentaba acá, hay mucha gente, la mayoría piensa que decirle ponerse que haga ejercicio, lo asocian con eso, irse al gimnasio, como que un entorno desconocido, un entorno incómodo para ellos. Entonces, eso que comenta de disfrazárselos o intentar hacerle ver que hay más actividades, no es solo eso. Hacer ejercicio también es una de las estrategias que mencionan para favorecer la adherencia. Y otra cosa, con personas ancianas, pero no tan ancianas, y que todavía son funcionales, lo que a veces me ha funcionado es decirle, usted levántese y póngase pants y tenis. Y así se todo el día. Y si de repente se le ocurre hacer ejercicio, ya está listo. Porque si de repente dice, quiero hacer ejercicio, ay, no, qué flojera, me tengo que cambiar, no lo vas a hacer. Es más, que su pijama sean los pants. O sea, bueno, la idea es facilitar las cosas y a veces, También reconocer a aquel que nunca lo va a hacer. sí. También hay un porcentaje que digamos, nunca lo va a hacer como aquel que nunca va a dejar de fumar, aunque le digamos entrar en Sí. Y ahí, yo creo que cada vez tenemos nuestros estilos. Yo a veces soy más fatalista que mis familiares, que me gusta asustarlos y decirles como que esos viejitos que usted sabe que existen, que están en su cama, que les cambian el pañal, que se están cayendo y que ya duran 5 años en cama o 10, que si quiere ser usted, no, Ay, no sé. y algo también es que yo me apoyo muchísimo en rehabilitadores físicos. Entonces, cuando veo que es muy necesario que urge que empiecen a hacer ejercicio, si les digo a los traigan al rehabilitador y que el rehabilitador lo valore y que les proponga algo que una vez a la semana, 3 veces a la semana, o una vez al mes, lo que el paciente siempre, y casi siempre los que empiezan a través del rehabilitador pues, son los que más duran, porque a veces hacen 3 meses seguidos con el rehabilitador y luego ya no le hablan, pero se quedan y Sí, ya lo. noto que empezaron a pagarse otra vez, que se cayeron y me dicen, es que ya tengo 2 meses que dejé de hablar de otras ahorita. Y le vuelven a hablar y tengo otros pacientes que llevan 3 años desde que yo me a veces con el rehabilitador y nunca los he suspendido. Tengo también pacientes que duré 1 año y medio de que cita tras cita les insistía de ejercicio y no había cierto. Y siempre les digo, es que aquí es pelea de necios, yo soy muy necio. Y siempre se enojan conmigo a veces, pero probablemente no lo hacen y ven que les dejan de caer eso, porque les quitan los olores y lo siguen haciendo. Yo siempre trato de eso, pero un consejo que les daría es como que cuando se gradúen o los están haciendo siempre tengan a sus rehabilitadores de confianza y denles los 3 contactos para que tengan rehabilitadores y en algún momento probablemente se convencen y si empiezan a hacerlo con un rehabilitador,
Y otra pregunta la visita. Sí, les la visita y luego los animan, juegan, no sé qué, sí. Y los que tienen demencia, yo lo que les digo mucho a los hijos es que no le avisen al paciente que vaya a ir, porque me ha pasado mucho que le avisaron a la mamá en la mañana, hasta que no te y no, estoy viendo estoy me siento mal. Y si le avisan 2 minutos antes, va a renegar, pero va a ir al rehabilitador y así no se siente. Por ahí les mandé unos memes. La realidad es que parecen memes, pero están sacados de el Colegio Americano de Medicina del Deporte. Y algo que valdría la pena es que siempre, y nunca entendemos luego a los instructores del gimnasio, es por qué unos piden 7 repeticiones, otros piden 10, otros piden 15, otros piden 20 para determinado ejercicio. Pues depende de lo que queramos, ¿no? Si queremos fuerza, si queremos tono, si queremos volumen, o si queremos potencia. Esas son las repeticiones que se quieren hacer cuando presentamos un grupo muscular. Y lo dijiste muy bien, en ejercicios de estiramiento no se ocupa gran cosa. 60-90 segundos al día en el adulto mayor del grupo de estiramiento que queramos hacer, ¿no? Simplemente el hacer este movimiento o el hacer este movimiento, ¿verdad? Ya estamos recomendando al paciente ejercicios de estiramiento. Y coincido un poco con lo que dice Rodrigo. De repente, algunas personas les funciona el que seamos fatalistas. Y también le podemos, y todo el mundo le tiene miedo al cáncer. Y decir, en lugar de decirle, si no se mueve le va a dar cáncer, le podemos decir al revés. Si usted hace actividad física, podemos prevenir hasta 8 tipos de cáncer diferentes. Entonces, bueno, pues hay que encontrar una estrategia para que se muevan. Y algunos, lo único que les va a motivar es una boda en Cancún a fin de año que les entre el vestido. Si les quería más preguntar si leyeron el estudio Challenge que presentó ahora en ASCO de ejercicio posterior a la terapia de cáncer de colon. Es un ejercicio que se hizo, un estudio que se hizo más de 5 años en 55 centros de Estados Unidos y valoraron el ejercicio posterior a la cáncer de colon y el ejercicio de por 3 años en los pacientes. Y tuvo una sobrevida libre de enfermedad más importante que la enfermedad. Wow. Entonces sí es, o sea, una evidencia que tenemos que tomar en cuenta y sobre todo darle a nuestros pacientes pues, estos datos y compartirlos. Yo quisiera preguntarles quiénes de ellas hacen los 75 minutos de ejercicio por semana. ¿Qué evidencia? Tengo tiempo. Pero no da Ese es otro punto que también se recomienda incrementar el tiempo activo, ya sea recomendaciones simples. Usar las escaleras en vez de usar el elevador. Estacionarte más lejos para incrementar el tiempo que caminas. Si estás mucho rato sentado, pues pararte un minutito, estirar las piernas, caminar un poco, disminuir las máximas tiempos sedentarios también son recomendaciones para llegar al tiempo total de la semana que se recomienda. No hay que ser incómodo. Si vamos a recetar ejercicio, de hecho también hay artículos científicos que los doctores que hacen ejercicio prescriben más ejercicio. Que oso debe medir y no hace ejercicio para sí. Gracias.